Les habla Miguel Ángel Rojas Rosso, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás. A continuación les mostraré cómo resolver un ejercicio de red cerrada por el método de Hardy-Cross y por EPANET para el grupo 6C de tuberías y canales. Como pueden ver, es una red cerrada muy sencilla que consta de dos tramos, 1 y 2. Observamos que cada tramo tiene diferentes longitudes de tubería y diferentes diámetros de tubería. Observamos también que en el nudo 1 nos entra un caudal de demanda de 90 litros por segundo, en el nudo 6 nos sale un caudal de 30 litros por segundo y en el nudo 4 un caudal de 60 litros por segundo. A continuación les mostraré cómo es la división de los caudales en cada tramo. Observamos que nuestro caudal de entrada es de 60-90 litros por segundo, lo cual se nos va a dividir en 45 litros por segundo y 45 litros por segundo. Continuamos con el nodo 2, en el cual tenemos un caudal de entrada de 45 litros por segundo y se nos va a dividir en 2 igualmente. Vamos a ver que va a haber un caudal de 22,5 litros por segundo y 22,5 litros por segundo, que nos da la suma de los 45 litros por segundo. Continuamos con el nodo 3, donde observamos que solo hay una tubería paralela a ella, en el cual tendremos también 22,5 litros por segundo. Al llegar al nodo 4 observamos que tenemos un caudal de salida de 60 litros por segundo, en el cual traemos 22,5, nos haría falta un caudal de 37,5 litros por segundo para completar nuestros 60 litros por segundo. Regresamos al inicio del nodo 1, donde nos dirigimos al nodo 6, donde tenemos 45 litros por segundo de entrada y salen 30 litros por segundo. Es decir, que en esta tubería tendríamos la diferencia de 15 litros por segundo, lo que nos daría 45 menos 15, 30 litros por segundo. Los caudales se van a regir por las manecillas de reloj, sentido las manecillas de reloj. A continuación les mostraré cómo resolverlo por el método de Hardy-Cross. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. A continuación les voy a mostrar cómo resolver el ejercicio medio de Hardy-Cross por el método de Darcy-Willard y por el método de Hallan. Observamos esta siguiente tabla donde nos muestra una iteración, un circuito que en nuestro caso consta de dos, el primer tramo y el segundo, y los tramos que consta cada circuito. En el primer circuito tenemos el tramo 1, 2, 2, 5, 5, 6 y 6, 1. Y en el segundo 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 2. Procedemos a la siguiente columna donde vemos la longitud del tramo. Vemos cada longitud en metros que nos designaron desde un principio y su diámetro correspondiente en metros. Para el caudal obtenemos lo siguiente. El caudal ya los tenemos dados que los habíamos planteado en el anterior ejercicio, a lo cual los copiaré. Hay algunos negativos por el sentido en el que vienen. Para hallar el número de Reynolds tendremos la siguiente fórmula. 4 por el caudal dividido pi por el diámetro por la viscosidad, que según la temperatura, que en nuestro caso es de 1.875 por 10 a la menos 6. Para mayor facilidad de los datos vamos a tomar estos valores como un valor absoluto. Ok, para el factor de fricción tenemos la siguiente fórmula. 0,25 que es dividido por el logaritmo entre 5,74 por el número de Reynolds elevado a la 0.9, todo ello al cuadrado. Para el factor K obtendremos la siguiente fórmula. 8 que nos multiplica el factor de fricción
y que nos divide entre la gravedad, que tomaremos en este caso 9.81, y pi cuadrado, y el diámetro elevado a la 5. Para el h ya tenemos la fórmula planteada, que sería k por la longitud del tramo por el caudal al cuadrado. Ok, acá tendremos el h sobre el caudal. Listo, debemos dejar fijo, recuerden que debemos dejar fijo este valor para mayor comodidad. Ahora arrastraremos los datos hasta el final y obtendremos todos estos valores. Para hallar el delta Q es algo muy simple. Tenemos la fórmula, que es menos la suma de toda esta columna del circuito 1, que nos divide 2 veces por la suma de esta columna de aquí. Nos arroja este valor. Lo mismo haremos en la parte de abajo, menos la suma de esta columna dividido 2 veces por la suma de esta otra. Listo, muy fácil. Entonces debemos iterar varias veces hasta que este valor de acá, delta Q, nos tienda a 0. Vamos a hacerlo para comprobarlo. Iteramos 2 veces. Recuerden que la longitud del tramo siempre van a ser la misma, no van a cambiar en ningún momento. Entonces las debemos mantener constantes. Bueno, el siguiente paso es corregir los caudales. Tendremos el caudal anterior más el delta Q correspondiente. Cuando son tramos iguales, haremos lo siguiente: sumaremos y le restamos el otro delta Q. Ok, cabe resaltar que tengo acá un error, entonces lo vamos a modificar. El h, cuando el caudal es negativo, en estos dos casos debe ser negativo, por lo cual lo multiplicaremos por menos 1 y menos 1. Acá abajo lo haríamos igual, igual. Listo. Okay. Continuamos acá con la corrección de los caudales. Como les decía, cuando el tramo es el mismo, se deben hacer la corrección correspondiente. Entonces sigamos aquí corrigiendo los caudales. Exacto. Para la iteración número 2 se observa que siguen los mismos caudales, pero con el delta Q de la parte de abajo. En este tramo igual la corrección es exactamente lo mismo. De acá menos el de arriba. Listo, ya tenemos nuestros valores. Tendremos que corregir acá el h. Como les decía, cuando es negativo cambia. Multiplicamos por menos 1. Igualmente en la parte de arriba. Como pueden observar, si ven que cada vez el delta Q va disminuyendo más, entonces volvemos a iterar de nuevo. Tienen que tener muy en cuenta esto de las longitudes porque varía mucho, entonces siempre tienen que ser constantes. Verificamos que la corrección del caudal esté bien. Exacto, en los tramos iguales, bien. Si observan que estos valores cada vez van disminuyendo más, eso nos quiere decir que cada vez nos vamos acercando a los caudales reales de nuestra red cerrada. Listo, entonces ya podemos dar por hecho este. Si quieren pueden colocar un formato más específico que nos muestre cómo van estos valores. Ahora a continuación seguiremos y lo haremos por el método de
Bueno, ahora seguiremos con la forma para hallar por el método de cross con Hallan. Observamos que es exactamente igual la misma tabla, con los mismos valores, la diferencia es el factor K. El factor K se hallará de la siguiente forma, tendremos que es 1 dividido 0.2785 por un factor C que es dado por el diámetro elevado a la 2.63 y todo esto lo elevaremos a la 1 sobre 0.54. Hallaremos nuestros factores de K e igualmente nuestros delta Q. Debemos hacer en cada iteración la corrección de caudal. Como pueden observar, si ven que cada vez va disminuyendo el delta Q hasta un valor mucho más pequeño. Bueno, este es el método de Hardy-Cross, espero que lo hayan entendido y les sirva mucho. A continuación les mostraré cómo resolverlo por EPANET. Bueno, ya estando en el programa EPANET, observamos nuestra red cerrada que habíamos planteado desde un principio para la solución y la dibujaremos. Para ello se empieza en valores por defecto. Vamos a observar las propiedades de cada tramo y las opciones hidráulicas. Esta vez escogeremos las unidades litros por segundo y lo haremos por el método de Hallan. También existe el de Darcy, bueno, hay muchos métodos. Lo primero que debemos hacer es dibujar un embalse por aquí y podemos observar que nuestra red cuenta de 6 nodos que van ubicados de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El orden no afecta mucho porque al final lo editaremos un poco. Vamos a unir con tuberías cada nodo de forma que nos genere nuestra red cerrada. Observamos que no está quedando muy alineado, pero no es problema porque ya les enseñaré cómo ajustarlo. Una vez que tengamos nuestra red planteada, podemos ir acá a esta flechita y modificaremos nuestros nodos dando un clic sobre ellos y después moviéndolo y desplazando hacia el lado que lo queramos mover. Observamos acá de una forma que quede un poquito más recta y así podemos plantearlo. Listo, como pueden observar ya tenemos nuestra red planteada. Paso a seguir es identificar nuestros nodos y nuestras tuberías. Nos iremos a etiquetas y mostraremos nuestros nodos y tuberías. Acá podemos ver marcado cada uno de ellos y el paso a seguir es llenarlos con sus diámetros y su longitud correspondiente. Nuestra primera tubería cuenta con una longitud de 600 metros y un diámetro de 254. La segunda cuenta con una longitud de 600 y un diámetro de 203. La tercera cuenta con una longitud de 600 y un diámetro de 152. Nuestra cuarta cuenta con una longitud de 600 y un diámetro de 203. Nuestra quinta tubería cuenta con una longitud de 900 y un diámetro de 229. Nuestra sexta una longitud de 900 y un diámetro de 152 y la última igualmente longitud 900 y diámetro 152. Listo, ya tenemos todos nuestros datos de tuberías incluidos. Ahora procederemos a, en el nodo 1, establecer una demanda de 90 litros por segundo
nodo 7 una demanda de 30 y por último en el nodo 5 una demanda de 60. Listo. Paso a seguir es analizar nuestra tubería. Ya que no tenemos cotas referentes en los nudos, lo dejaremos planteado con la cota de 0. Podemos observar en los planos, en los nodos, las presiones y en las tuberías los caudales. Listo. Acá nos está nuestro análisis por el método de panel, donde observaremos las siguientes tablas. En las tuberías, donde nos señala un caudal, una velocidad, una pérdida, un factor de fricción, una velocidad y la calidad de ella. Observamos nuestras tuberías, nuestros caudales y por último las presiones en los nodos generados. Bueno, como pueden ver es muy fácil y se puede solucionar de una forma muy sencilla. Espero les haya sido muy útil mi explicación y recuerden que soy Miguel Ángel Rojas del grupo de 6C de tuberías y canales de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias.